Bueno, yo realmente empecé mi edad, o mis estudios primarios, pero más bien el kinder, que era algo muy divertido. Estudié en un colegio de monjas que se llama Nuestra Señora de Guadalupe, las hermanas franciscanas. Mi madre daba clases en el colegio de biología. Y luego, bueno, de forma natural nos mudamos al Cafetal. Soy parte de esa gente del Cafetal. Y bueno, pues el mejor colegio que queda más cerca, decía mi papá. Y nos fuimos a estudiar luego del el kinder y esto en un colegio que se llama Champañá. Mi padre daba clases también ahí, entonces se dan cuenta que tenía media beca en los dos colegios que hice, por eso estudiaba en esos colegios también. Y era parte importante ser hijo del profesor siempre, te brindaba una experiencia pues, un poco como de protección, porque además los amiguitos de tu papá y las amiguitas de tu mamá eran los profesores, que cuando ibas creciendo seguramente ya te conocían más y te podían llamar la atención y te regañaban doblemente. Entonces yo siempre pues tuve esa cosa de que mis padres estaban relacionados a los lugares donde yo estudiaba. Siento que también por un poco de economía ayudaba mucho a la casa que ellos estudiaran o que ellos trabajaran ahí. Por el tema de las becas, hablando pues clarísimo. Pues mi experiencia en el Champañá fue divertida. Empecé en el 86 con un grupo de gente, recuerdo, 87, no, 86 porque fue el Mundial de México y mi ídolo, como el de todos los niños de 6 años, 7 años, era Maradona. Y nuestro álbum que hicimos y que compartíamos en el kinder, el intercambio de barajitas. Luego pasamos a pasarse primer grado en el octubre del 86 y fue una experiencia muy chévere. De hecho, a mí estudiar siempre me pareció interesante. Sí, creo que desarrollé mis dotes histriónicos y era el payaso del salón, que siempre era mal visto, pero hoy por hoy los llaman comediantes y hacen stand comedy en el mundo entero y les va muy bien. Yo no estaba perdido en lo que hacía. Yo al final, antes de irnos a buscar y llamarnos por el parlante, nuestros representantes, yo montaba un showcito con un gran amigo que hoy por hoy trabaja en estos medios, se llama Alejandro León y le dicen Papito mi Rey. Y de niños, 7, 8 años, éramos un poco eso, hacíamos actuaciones y shows. Y pues siempre, al ser el payaso del salón, obviamente tenías relaciones con mucha gente. Y obviamente tenías la gente que te hacían bullying, pues. Y aparte yo era gordito, entonces era perfecto porque además me desarrollaron un nombre que después fue determinante en mi oficio, que es el de aceitunita. Entonces, bueno, ese bullying que hoy por hoy mucha gente critica y es normal, creo que sí. A mí en vez de frustrarme, traumarme, acabar con mi futuro, me dio parte fundamental de mi oficio, que era buscar aceitunas y hacer platos con ellas. Entonces, bueno, por hoy recuerdo esa etapa como interesante. Recuerdo que hacíamos un deporte como el fútbol y recuerdo que claramente el colegio estaba marcado bajo la doctrina de un sacerdote francés que se llama Marcelino Champagnat. Y bueno, parte de eso era, también había pues una cercanía al tema católico, del cual pues pertenezco a la Iglesia Católica y era como chévere porque bueno, cantábamos canciones, las deformábamos también y eso nos daba pues obviamente un léxico mucho más depurado porque tú al poder cambiar una canción religiosa y ponerle otros adjetivos te estás dando cuenta que estás manejando muy bien el diccionario, cosa que siempre es necesaria. Luego recuerdo, pues no sé, recuerdo pues un montón de cosas, recuerdo que me costaba mucho concentrarme, cosa que hasta hoy, y que luego de adulto hoy me entero de que la dislexia es una situación que está en mí y eso que llaman síndrome de atención, que mucha gente lo utiliza como para manipular, en mi caso no, es una cosa real. Y bueno, pero igualmente recibí el cariño y el afecto de mis maestros. Yo recuerdo también que el colegio pues tenía esas primeras relaciones y esas primeras amistades para toda la vida. De hecho, yo tengo un amigo, tengo varios, pero un amigo en la actualidad, porque a veces los amigos están en la memoria o están en la práctica, uno decide cómo los quiere tener. Este amigo está en la memoria y en la práctica. Entonces, que es Clemente Borges, mi amigo que vive en Alemania, que es un ingeniero que se dedica a eso, y yo le supliqué que fuera mi amigo. Recuerdo esa súplica del segundo grado. Yo necesito un amigo porque él tenía unos aprendizajes que me podía dar en matemáticas, cosas que yo no entendía, porque yo siempre he sido medio lento para algunas cosas que para otros son muy fáciles. Entonces, bueno, mi experiencia en el colegio fue agradable. La recuerdo, recuerdo también además el tema del deporte, donde me vi involucrado en un equipo de fútbol para niños gordos y niños especiales. Yo estaba en todos los que fueran niños especiales, que eran los viernes, porque los sábados jugaban los campeones, nosotros jugábamos los viernes. Y bueno, era más divertido porque comíamos más en los entrenamientos. Era una cosa muy divertida. O sea, yo creo que mi vida siempre se fue como acomodando a situaciones placenteras y provechosas hasta que llegó el bachillerato, que es una cosa pues muy complicada, porque tú ves que hasta sexto grado el tema de las notas no es tan importante. Después empiezan a ser más importantes y bueno, realmente yo tengo buenos recuerdos de los maestros. Yo hoy por hoy de adulto, tengo 36 años, 20 años de cocinero. Puedo decir que tuve unas experiencias muy positivas y que tuve suerte.
creo que tuve más suerte de la que me merecía. No fui un estudiante sobresaliente, pero sí fue un estudiante de referencia. Hoy de adulto me doy cuenta que ahí están los sobresalientes, están los referencias, positivos y negativos inclusive. Después, bueno, se empezó el bachillerato, después empezó el ciclo diversificado en cuarto año, entonces la cosa se pone más complicada. Y bueno, un buen día, en un julio, recibo pues una carta donde, como pues una carta de acabose de contrato, o sea, me acabó el contrato en el Champañá, pues me votaron, pues me dijeron, chico, tú tienes un comportamiento bastante... Era divertido, eso sí, no hacíamos nada distinto, no hacíamos cosas destructivas, hacíamos cosas divertidas que obviamente dentro de ese marco estudiantil se veía complicado. Entonces, cuando termino mi experiencia en el Champañá, que me dan mi carta de contratación de servicio, en cuarto año, mis padres preocupadísimos por mi educación, entonces, mis padres preocupados para que yo siguiera disfrutando la educación, empiezan a buscar entre sus amigos otro colegio privado, porque bueno, obviamente la educación pública a veces se ve pues cuestionada. Y yo les hablé con ellos y les dije, ya va, yo tengo 10 años en un privado donde no lo aproveché al máximo. Entonces yo mismo salí a la calle y por mi zona busqué el Francis Mirror High School, que era pues un colegio, un liceo público, que es el Francisco Espejo. Y la gente pues decía, cuando yo le preguntaba, me contaba, ¿dónde te fuiste? A la Washington. Yo dije, no, al Francis Mirror. Y me pareció fantástico, porque además tuve la oportunidad de ser feliz, porque yo no quería estudiar ciencias. A mí me obligaron a estudiar ciencias porque en mi colegio no había humanidades en mi época. Cosa que luego después, gracias a Dios, se civilizaron y se dieron cuenta que no todos queremos ser los presidentes del Banco Central de tu país. Pero todos tenemos algunas otras situaciones. Entonces yo, en medio de esa situación nefasta y complicada, que es que te boten del colegio en cuarto año de bachillerato y que las madres de todos digan, no tiene futuro ese pobre muchacho. Saludos a todas esas madres, las quiero mucho. Me encanta atenderlas en los eventos que hago hoy por hoy. Pero les puedo contar que fue fantástico entrar en el liceo público porque pude estudiar humanidades, entonces estudié latín, estudié francés, que yo tenía pues unas capacidades distintas y mucho más hacia el lado humanista. Entonces, el cambio de educación privada a la pública, hoy por hoy, luego cuando me gradué, después de haber cursado cuarto y quinto año en humanidades, en el Francisco Espejo, también en el Cafetal, logré tener una cantidad de felicidad que estoy seguro no hubiese logrado estudiando química y física en cuarto y quinto año porque yo no tenía por qué estudiar ahí. O sea, yo no tenía por qué obligarme a estudiar algo que hoy por hoy, aunque aplico química y física para mi trabajo, no era tan necesario. Entonces, para mí la experiencia desde la Guadalupe, que fue mi kinder, desde el Champañá, donde hice primer grado a cuarto año de bachillerato, y desde el Francisco Espejo, fueron tres cosas que hoy por hoy, si yo no hubiese estudiado en un liceo público, yo no tendría hoy el dominio de 100 empleados que tengo. Se los puedo asegurar. Si yo no tuviese esa situación de golpe de Estado donde se me dio por mi responsabilidad o por mi irresponsabilidad, yo logré entender eso y valorar la educación más que nunca. Donde yo venía de un colegio donde no había que hacer nada, a un colegio donde había que llevar la resma para poder presentar los exámenes. Y que los profesores igualmente, ese velo de que no es tan bueno, en mi caso fue bastante positivo, porque inclusive me conseguía los mismos docentes del privado que del público dando clase. Entonces, definitivamente luego de esa, digamos, etapa de formación en mis colegios, pues me prepararon para ser el profesional que soy hoy y sobre todo el ser humano que soy hoy. Tú sabes que, bueno, uno recuerda a sus docentes siempre. Recuerdo a Rufino, que es un nombre fantástico, Rufino, que era el profesor de educación física. Y Rufino, chico, me tenía confianza. Los demás pues decían, el gordito no puede. Entonces Rufino me ubicaba en posiciones donde yo tenía que hacer el esfuerzo, pero no tenía que hacer el ridículo, cosa que le agradezco. Porque tú sabes que en el tema del deporte, depende de quién te toque, siempre está alguien que quiere sacar el tigre que hay en ti. Entonces yo realmente con el tigre que hay en mí, a veces me costaba que saliera ese tigre y saliera un gato. Entonces Rufino me ayudaba, me aconsejaba, inclusive me decía que comerse 3 empanadas era mucho. O sea, yo creo que Rufino, mi amigo Richard Linares hoy se queda en pañales en comparación con lo que Rufino era como coach de fitness y de vida sana para mi infancia. Eso fue en el caso de Rufino, que era una cosa cercana. Pero, por ejemplo, en el bachillerato, que en paz descanse, en el Champañá había un profesor que se llama Irán Martínez, que era completamente todo lo distinto al apoyo. Él me raspó desde el principio porque yo no rendí. No me raspó, yo me raspé yo mismo.
y yo mismo, al estar raspado, no le quedaba otra que sentarse con él en la tarima. Entonces yo terminé teniendo un nexo con el verdugo de física que me raspaba. Pero era era una cosa loquísima. Y luego, y me daba consejos igual, pero yo no lograba. Entonces es muy raro porque está el típico profesor que tú escuchas que la agarró conmigo. No, yo siempre siento que hay de todo en la viña del Señor, pero definitivamente con Irán era una cosa muy rara. Yo estaba raspado y el Señor nos sentábamos juntos mientras los demás presentaban el examen, porque es que a mí no me daba la física. Yo realmente, hoy por hoy siento que es un tema de flojera y que yo he debido hacer un esfuerzo mucho mayor, un tema de responsabilidad mía. Pero Irán entonces me sentaba y hablábamos del mundo, de los viajes, y yo le decía cosas como: Irán, cuando yo sea grande, yo te voy a ti a atender en algún lugar y te voy a ayudar en todo lo que te necesites. Y años después yo me encargué muchas veces de que Irán se acercara a mis puestos de comida y que yo con su madre, y que yo les brindara un almuerzo, un picnic, una cosa que fuera una cosa interesante. Irán fue importante porque era un tipo muy inteligente, que tenía además una cultura, eso que mal llaman cultura general, importante. Y yo, bueno, que yo no pasaba física, él hablaba de una ciudad y yo o no la conocía, pero sí sabía dónde quedaba y cómo era y qué había ahí. Entonces, creo que esos dos profesores fueron importantes. Luego, puedo hablar de algunos hermanos, los hermanos del colegio Champañá, pues eran gente chévere en líneas generales y hicieron mucho por contribuir y colaborar. Pero realmente quien sí te quiero contar, que me pareció a mí de mi gente más cercana, es el cantinero del colegio. El cantinero que tiene que ver con mi rubro, logré convencerlo de que hicieran empanadas de cazón. Y te conseguí compradores para las empanadas de cazón. Entonces, en un colegio donde lo que había era la aburrida carne molida y el sabroso queso, se empezó a vender empanadas de cazón. Eso es un poco lo que recuerdo ahora, aparte de los maestros. El cantinero era mi pana que me enseñó a ponerle, por ejemplo, papelón a la masa de empanada para que quedaran mejor. Yo quise ser cocinero realmente porque estaba cerca de la comida. A mí lo que me gustaba era comer. Entonces ese tema de oficio era más que todo, yo decía, bueno, yo trabajo en carnicería o trabajo en un restaurante para estar cerca de la comida, para estar muy cerca, porque mi mamá cada vez que escuchaba estos cuentos decía: pero si tú no pasabas hambre, mijo, no digas eso. Yo le decía: mamá, pero no tiene que ver contigo, tiene que ver con una necesidad de comerme algunas cositas, pues. Y entonces, cuando en tercer año empiezan con esa cosa natural y necesaria de empezar a asesorarte con tu futuro y qué vamos a hacer, entonces todo el mundo levantaba la mano, porque obviamente en ese momento lo que quería hacer todo el mundo era ser ingeniero de PDVSA. Años después también. Pero yo pues no había ningún carpintero. Y de hecho yo hoy sufro porque ninguno de mis amigos quiso ser carpintero. Imagínate que hubiese sido carpintero. Yo levanté la mano y yo quiero ser cocinero, por ejemplo. Entonces los maestros son respetuosos en su mayoría. Yo tuve una buena experiencia en ese sentido. Pero los amigos eran: sé cocinero, Entonces como esa cosa que, ojo, hoy por hoy, como te digo, me encanta que me llamen todos a preguntarme cómo los puedo ayudar a conseguir un trabajo, porque tienen sus títulos muchas veces un poco colgados porque no han podido. Entonces yo creo que sí hace falta definitivamente oficios. Hace falta que la persona que además tenga, digamos, una posición social, no sé, acomodada, pero digamos sin necesidades, puedan ver los oficios como situaciones importantes. Porque bueno, abogados tenemos también, necesitamos médicos también, pero también hace falta un buen carpintero, hace falta un buen electricista y hace falta un buen cocinero. Entonces para mí, por más que había un poco de bullying, pero porque le pusieron ese nombre, para mí era como una cosa donde el gordo que es cocinero, está lleno de grasa, entonces está lleno de grasa. Entonces era una cosa como un chalequeo. La palabra chalequeo es una palabra que además no creo que se pueda definir en ningún diccionario, pero tiene que ver con eso, un poco. Pero siempre como que la tuve clara. Y de hecho, lo mejor que me pasó en la vida fue que me botaban del colegio, porque yo empecé a estudiar en el colegio público y empecé a cocinar a los 16 años. O sea, yo tengo 36 años y tengo 20 años desde que me botaron del colegio. Mi primer trabajo me lo dieron a las 2 semanas. Y empecé a estudiar en un liceo mientras mi mamá me hacía, mi mamá y mi papá me hacían un permiso del Ministerio de Trabajo para poder yo trabajar siendo menor de edad. Entonces para mí fue como, el tema, tengo que buscar la formación y después seguí haciéndolo. Y después estudié cocina, o sea, no fue que nada más ha sido empírico. Busqué toda la formación y la sigo buscando. Y mi palabra, una de mis frases clave siempre es: mis deudas con el aprendizaje, a lo que me motivan es a seguir investigando, a seguir aprendiendo. Y bueno, a veces con las ganas de salir corriendo, ¿por qué no a un lugar a estudiar otra cosa referente a mi oficio? Que no lo descarto, lo he ido haciendo. Sí, bueno, voy con el chiste típico de que mi materia favorita era el recreo.
Eso siempre es bueno tener como unas risas, pero no. A ver, yo creo que a mí me costaba también la matemática, seguramente. Todo el área, la química también me costaba. Porque además como después me enteré que era disléxico, entonces en física con la tabla de los elementos, ¿es en física o en química? En física, ¿no? Sí, ¿no? Entonces todos los exámenes se empezaron a dar cuenta que era disléxico porque cambiaba o sea, yo lo decía y estaba como claro en algo, pero cuando escribía las cosas las ponía al revés. Entonces creo que me costaron mucho eso. Y cosas en las cuales me fueron bien, obviamente, en toda la situación que tenía que ver con el humanismo, la geografía, la historia universal en segundo año. Oro Yepes Castillo, que además Oro Yepes Castillo era pana, bueno, señor, pero era pana de la familia, entonces era como una situación ahí donde, pues bueno, yo le doy con todo, además a mi libro Historia Universal, entonces mi papá además estudió historia y era profesor de historia, entonces creo que sí en la parte humanista la disfrutaba mucho porque además tiene que ver con un tema oral de narración. La matemática a veces es muy difícil narrarla. En cambio, la historia tú la narras. Y a mí, yo tengo un programa de radio hace 12 años, donde obviamente se nos ve a mi papá y a mí en esa actividad que tiene que ver. Y después he hecho televisión por más de 10 años, justamente tiene que ver también con eso de narrar cosas. Bueno, yo creo que estudiar es socializar, ¿no? Porque además no hay que verlo como un fenómeno aislado de estudiar solo, sino que en grupo también se logran muchas cosas, ¿no? Entonces, para mí estudiar creo que la palabra evoluciona al paso del tiempo, ¿no? Creo que los profesionales cuando llegan al máximo punto de su profesión lo llaman actualizarse, ¿no? Que es estudiar finalmente. Yo creo que a mí me gusta mucho leer y dentro de esas deudas con el aprendizaje que tengo, pues me gustaría, pues, como te digo, no descartar, me encantaría hacer unos cursos de enología en Piemonte italiano, por ejemplo, y me gustaría hacerlo también en la región del Penedès, en Cataluña. Creo que faltan esas como cosas y sí creo que hay que actualizarse normalmente y que hay que tener claro que mientras más herramientas tengas, o sea, sin caer en el cliché del saber es poder, mientras más herramientas tengas, pues mucho mejor. Y eso te las brinda del método que tú escojas, el estudio hoy por hoy. Las técnicas son tan diversas y tan posibles que no hacerlo es sencillamente estar como un poco en la caverna. Hay que salir de la caverna. Hay que cumplir las metas. No sé si está ahí y te cuesta, yo estoy contigo, yo he estado ahí, a mí me costaba. Pero yo hoy por hoy, después de adulto, y a mi mediana edad, puedo decir que faltaba más compromiso de mi parte, que faltaba más paciencia de mi parte y que faltaba definitivamente más, sí, creo que la palabra es compromiso, con cumplir una meta que normalmente mucha gente cumple y que es necesario cumplirla, definitivamente. Porque para promover de año hay que cumplir con esas metas. El día de mañana, para promover de puesto hay que cumplir con otras metas. Entonces, finalmente es la misma posición. Compromiso, esfuerzo y herramientas. De hecho, una de las cosas que más me gusta de estar aquí es porque me encantaría que esto existiera en mi época, ¿no? Es eso un poco. Tener herramientas donde además no pretender que el papá, porque estudio ingeniería, es el que me va a ser mi profesor particular de matemática, porque de repente la comunicación, por más que sea mi padre, no está desarrollada de esa forma. Entonces, sí siento que no hay que vencerse, sí siento que el poder lo tenemos nosotros y sí siento que somos los dueños de nuestro destino. Entonces, no podemos dejar, como me pasó a mí, que física de tercer año sea una historia en tu vida para recordar, sino algo normal y natural. Porque la vida ya es muy complicada, mucho más allá que la física. Que en algún momento de esas cosas situacionales donde no vas a ningún lugar en Semana Santa porque estás raspado, seguramente antes del segundo lapso, esas cosas que dieron la boleta antes, esas cosas que te cambian la Semana Santa, una Semana Santa tan chévere, rodeada de tus amigos, rodeado de un telado y todas esas cosas chéveres, pues al no tener vacaciones y quedarme castigado, pues me dediqué a leer García Márquez porque había que leer 100 años de soledad en segundo año o en tercero. Y yo dije, bueno, este libro me gustó, me parece un poco largo, pero me gustó. Y dije, ¿quién será este señor? Entonces yo me encontré, por ejemplo, con el realismo mágico a los 14 años, y entonces me encontré con una lista de libros de Gao, que después entonces era una cosa de obsesión, que devoré todos los libros de García Márquez, que después entonces entré en el boom latinoamericano, y entonces entendí, por ejemplo,
pues a un Fuentes en México, por ejemplo, y obviamente ya más de adulto, que lo había dejado un poco ahí como porque entonces ahora mi preferido. Entonces después entré en un mundo pues de empezar a entender algunos otros autores y yo sí creo que justamente cuando, digamos, creo que García Márquez puede ser, un libro puedo decirte, si me hablas de un libro de varios, puedo decirte cómo conocí a Bolívar a través de Un general en su laberinto, por ejemplo. Que me gusta ese Bolívar, me parece muy chévere. A él lo han criticado porque parece muy él, pero parece que está chévere. Entonces, obviamente, después hay un montón de referencias, pero sí creo que de un libro puedo hablar de los libros de García Márquez en su amplitud, pues. Yo lo que siento es que es un tema de interés, es un tema de lo que tú ves en tu casa, es como todo. Mi papá, por ejemplo, no hacía ejercicio, entonces yo no quise ejercicio, pero sí tenía un papá leyendo todo el día, entonces... Creo que el consejo es despierta el tigre que hay en ti, esa me encanta. Y bueno, es mucho más agradable sentarte con tu próximo suegro y tener idea de muchas más cosas para que estés más convencido de que la niña puede ir al cine y venir con alguien que tiene claro algunas cosas del mundo. Eso es un poco lo que yo creería. Sí siento que está ahí, que tiene que haber una necesidad, porque obviamente volvemos al tema de saber es poder, o sea, mientras más información manejes. Pero el consejo para no hacerlo más largo es, busca temas de interés entonces. Si es la lucha libre. El hijo mío, por ejemplo, tiene 10 años y estaba un poco alejado. Entonces yo empecé como a buscar cosas que tenían que ver con eso. Para que entonces te des cuenta luego que es tu herramienta, es la tuya. Ya yo sé de lucha libre con la historia, la biografía de Hulk Hogan, del otro. Entonces tú empiezas como a darte cuenta, el lector, qué va a pasar cuando quieras saber de aviones, buscarás información. Y por más que el 2.0 vuele, el valor de la palabra escrita nunca pasará de moda. Entonces... hay que llegar a él y hay que, pues, tener esa necesidad. Mira, yo soy un tipo que tiene algo clarísimo. Yo ni siquiera sé, yo no tengo claro el tema del talento. Yo lo que creo es que soy un tipo constante. Yo tengo 20 años haciendo lo mismo. Entonces yo lo que lo logro gracias a la experiencia que me ha dado, la cantidad de errores que he cometido. Pero hay algo que nunca ha cambiado y que no he tenido, gracias a Dios, que poner de moda en mi vida, que es el cumplimiento del horario, el cumplimiento del trabajo, el cumplimiento de las metas. Eso es lo único que realmente marca la diferencia. Yo siento eso, que yo, pues no sé si tenga talento o no, lo que sé es que llego temprano y eso siempre me funciona. Bueno, yo cuando hablo de maestro, tú sabes que hay algo pues hay muchas cosas. Están los majeiros también, que son los magos y los maestros. Y yo siento que un maestro es eso, es un mago y un maestro. Yo me estoy muriendo de ganas de porque en Latinoamérica sigan los parámetros de beneficios para los maestros que pasan en Japón. Pero mientras eso pasa, muchachos, recordarles que su trabajo es importantísimo, muchachos y muchachas, recordarles que su trabajo es importantísimo. Para mí, además, el tema del maestro, mi bisabuelo era maestro, el pueblo donde nació mi padre, el único liceo público, tiene el nombre de mi bisabuelo. O sea, que el tema de la educación, mis tías todas eran profesoras, mi madre, que Dios la tenga muy cerca de Dios, en el cielo, era maestra, mi padre es maestro. Entonces, finalmente, para mí y para todos ustedes, mandarles un fuerte saludo en su día, desearles mucho éxito y sobre todo decirles que justamente hay mucha gente haciendo otros trabajos que parece que son más productivos, pero ustedes tienen la responsabilidad de un país y eso, si no es productivo, ¿qué lo es? Fuerte abrazo y también mano izquierda, mano derecha y disfrutarlo. Y sobre todo lo que yo le digo a mis cocineros siempre cuando estamos trabajando, hay que pasarla bien y es justamente lo que tienen que hacer todos los maestros en medio de todo, pasarla bien. Bueno, importante, guau es guau. Vamos a estar claros, es guau, es Venezuela además, entonces tienen que acercarse, tienen que mostrárselo a sus hijos, tienen que convertirlo en algo viral. Lo vamos además a hacer entre todos viral, porque no puede ser que nos estemos ahogando en un vaso de agua cuando en guau hay respuestas, hay soluciones. Desde que entendí el proyecto, creo que la palabra clave es solución y todos queremos una solución y eso está aquí en guau. Entra a guau.org.